Bueno, nos corresponde entrar en tierra derecha en esta conferencia contraproceso que hemos venido desarrollando ya hace 4 capítulos, 5º capítulo del de hoy día, porque entramos en el análisis de qué es, en definitiva, un contraproceso. Y la imagen que estamos usando, claro, la tienen ahí, está tomada de 300, ¿no? Este cómic que se transformó también en película y que da cuenta de Leónidas, el rey Leónidas de Esparta y sus 300 espartanos, más otros más, porque no fueron los únicos, que perecieron enfrentando la invasión de Jerjes a Grecia. ¿Y por qué esta imagen tiene que ver con lo que vamos a comentar? Pues bien, los invito entonces a esta relevante parte de la conferencia contraproceso que habla exactamente del nacimiento de la resistencia. Vamos con eso. Todo proceso contrarrevolucionario, por definición, tiene la misma secuencia, con distinta orientación y sentido, de un proceso revolucionario. Pero ¿cómo se inicia? ¿Cómo es posible que frente a una revolución, un grupo, al principio reducido, y luego mayoritario, y finalmente hegemónico, logre derrotar ese proceso revolucionario? Parte con 4 elementos que son fundamentales, son basales. El primero de ellos es generar percepción de amenaza. Y esto, entiéndanlo, no es campaña del terror, como suele decir habitualmente la izquierda, que a lo que le tiene terror realmente es al inicio del contraproceso. Generar percepción de amenaza significa informar, orientar y formar percepción de la naturaleza, atributos y relaciones de la amenaza revolucionaria. ¿Qué ha hecho este canal? ¿Qué ha hecho este canal desde su primer día de existencia? Exactamente eso. Generar en ustedes la percepción de amenaza del momento crítico en que está viviendo nuestro país y que van a vivir todas las generaciones que nos sucedan si es que llega a consolidarse entonces este proceso revolucionario. ¿Por qué es tan importante? Porque la mayor parte de la ciudadanía y la mayor parte de ustedes hasta antes del 18 de octubre no tenían ninguna percepción de amenaza de lo que estaba ocurriendo a su vista y paciencia sin que lo percibieran realmente. Como les comenté al principio, esto que vimos en Valparaíso viene ocurriendo hace mucho tiempo a nivel universitario. Pues bien, nadie lo ve. ¿Cómo se hace entonces para que la gente mire y vea lo que está ocurriendo? A propósito de algunos que escribían en el chat, lo que menos tengo a esta altura de mi vida es ser ingenuo. Y claro, esa ingenuidad se te quita muy rápido cuando te das cuenta de que hay un enorme proceso en curso que va a trastocar y transformar definitivamente tu vida, porque eso es, y la vida de todos los tuyos. Generar percepción de amenaza no significa campaña del terror, porque uno es objetivo, uno está mostrando lo que es real, nada más. Y bueno, si hace 20 años atrás, en ese artículo de qué es la deconstrucción, yo las anticipaba, las líneas que ya venían en proceso de deconstrucción de nuestras instituciones nacionales, hoy día lo que estamos viendo es el resultado de eso, de 20 años. Por cierto, claro, si uno hace 20 años atrás les estaba diciendo Chile va a ir a esa dirección y vamos a tener una catástrofe nacional, lo más probable es que la mayor parte de ustedes hubieran dicho está loco. Lo más probable. Claro, porque no se ve la evidencia. Entonces cuesta mucho generar percepción de amenaza hasta que ya la cosa se explicita y se vuelve pública. Es lo que estamos hoy día. Hoy día ya lo de Reitero Valparaíso termina siendo episódico porque como uno sabe que viene ocurriendo hace mucho tiempo, simplemente lo que pasa hoy día es que ojalá la mayor parte del país se haya dado cuenta de que esa es realmente la gente que quiere llevar adelante esta nueva constitución. Así que primera idea, generar percepción de amenaza no es campaña del terror. ¿Por qué? Porque uno es objetivo y está mostrando lo que ellos plantean. No imputa ni está calificando aquello. Lo muestra, nada más, punto. Y luego, volvemos a la lámina, tenemos que pasar a la segunda etapa, que es conectar a los grupos aislados. Contactar, coordinar, articular y conducir grupos contrarrevolucionarios a nivel local, es muy importante, nacional, y también internacional. Son las 3 cosas a la vez. Chile no es una isla en medio del espacio. Es un país que está en un continente, en un subcontinente y en un continente, y además dentro de un modelo civilizatorio que es la civilización occidental. Y todo eso junto es lo que está en juego. Por lo cual, el surgimiento de una resistencia opera en todos los niveles. Desde el nivel más chiquitito a nivel de barrio, de tu condominio, de tu población, de tu villa, hasta el nivel más alto que es el nivel civilizatorio. En todos los niveles.
Y hay que generar percepción de amenaza en todos los niveles. En lo que te afecta cotidianamente ahí, en el barrio, en lo que te afecta a nivel de la comuna, en lo que te afecta en la región, en lo que te afecta en la nación, en lo que te afecta en el subcontinente, en el continente y en la civilización. Toda a la vez. Esta conexión de grupos, la gente suele confundirse. ¿Por qué? Porque claro, uno tiene necesidad, lo vimos en el sistema de alianza. Esto es el capítulo, 2 capítulos atrás me parece. En sistema de alianza, ustedes recordarán que hay que generar alianzas estratégicas, tácticas y operacionales. A los 3 niveles. Dentro del sector hegemónico, de vanguardia, claro, y luego del sector mayoritario, las 2 cosas. ¿Qué significa? Significa que usted tiene que dejar de lado, porque está generando alianzas, esa noción de que el otro, que está en contra de lo que usted también está, pero tiene una posición diferente en algunas cosas, es contrario a usted. Y esto cuesta mucho. Y cuesta mucho porque en general, con Álvaro lo estábamos comentando, en este sistema hegemónico y oligarca de partidos políticos, pues bien, habitualmente hay conflicto entre ellos. Por eso, había que, desde el comienzo, que es la explicación que les voy a dar hoy, había que salir del esquema partidocrático y bajar a lo medular. ¿Qué es lo medular? Ya comentamos largamente con Álvaro. La patria es lo medular. Por eso, este canal acuñó Patrio Caos hace mucho rato atrás, y hoy día todos ustedes ya lo entienden, y ojalá la mayor parte de Chile termine por entenderlo, porque eso es lo que está en juego. Y significa que desde hace un tiempo acá, 3 años van a ser, bueno, ya no es que usted sea liberal, conservador, monárquico, neoliberal, nacionalista u otra cosa. ¿Qué nos une acá? Lo basal, lo fundamental, la patria. Por eso ponemos patriotas, así de simple. Para despejar el problema entonces que implica estar generando división dentro de un sector enorme de gente que no piensa necesariamente todo igual, que no tiene necesariamente los mismos valores y principios, pero a la que las une esa idea fundamental, la idea de patria, que es lo basal, lo fundamental, el piso. Dicho eso, la segunda etapa entonces de conectar grupos aislados implica necesariamente que usted deba no imponer su propia visión de mundo al resto como si fuese esa la visión que termina siendo la que impera. No. Acá la idea es que tenemos un enemigo común al que hay que derrotar antes de estar discutiendo entre nosotros cuál o qué o cómo se tiene que hacer tal o cual cosa. Esa es la primera cosa. Así que es complejo, es difícil. Hay que renunciar, reitero, a estar imponiendo al resto la visión propia de mundo que uno tiene, porque el enemigo es más grande que todos nosotros. Cuando usted conecta a estos grupos aislados, y para esto hay que hacer esfuerzo, ¿de qué tipo? Porque se trata realmente de conectarlos. No se trata de tomar al patriota que está en alguna parte y mandar, no sé, un saludo, qué sé yo, y después olvidarse, tiene que hacer una red. Ya lo vamos a ver después. Esa red tiene que operar permanentemente. Entonces, no es que tú, porque le mandaste un WhatsApp con un corazón y con la bandera de Chile, ya conectaste. Es más que eso. Es más que eso. Porque de lo que se trata esta conexión es que es la base de la acumulación de fuerza. Y acá está el punto. Esta es la etapa crítica en todo proceso que se inicia en términos de contrarrevolución. La acumulación de fuerza significa que yo tengo que ser capaz de sumar al interior del contraproceso distintos elementos materiales, humanos, de recursos, de capacidades técnicas, de inteligencia, de cultura, de arte, etc. Y sumarlos, hacer que se unan a esta causa. Forjar entonces alianzas estratégicas, operacionales y tácticas que permitan acumular fuerza y por ende te permitan y te den la capacidad de actuar. Porque si tú vas a hacer un contraproceso y no tienes capacidad de actuar, bueno, no vas a hacer nada. ¿Para qué se acumula fuerza? Y ustedes, si revisan, ahí en los tweets, anda un tweet de nada menos que Jadwe, hablando justamente de esto, de la acumulación de fuerza. Revolucionario en ese caso, obviamente. Porque ellos lo manejan al dedillo, ellos lo saben de memoria, se lo enseñan desde el principio. Esto que estoy contándole a ustedes. Acá es donde no se estudia, acá es donde no se enseña, y en general la derecha ignora completamente lo que estoy diciendo porque no lo estudia. Así de simple. Se acumula fuerza entonces, capacidad de actuar, eso es fuerza. ¿Para qué? Para generar poder. A partir de la acción entonces de la fuerza principal, la vanguardia hegemónica, y de la fuerza mayoritaria, se genera capacidad de coacción. Y aquí, coacción frente a quién. Aquí está el punto. Usted no genera fuerza, usted no acumula fuerza y genera poder para ir a disputar, y entiéndalo súper bien, no acumula fuerza y no genera poder para ir a disputar directamente con la revolución.
no es su función. Usted hace esto para coaccionar al Estado. ¿Por qué? Porque al que hay que coaccionar es al Estado. El Estado está allí justamente para evitar esa confrontación directa con los otros ciudadanos que están en la revolución. Si el Estado llega a fallar en su función, en su misión, eso significa que vamos a terminar en guerra civil, que es una etapa potencialmente posible en cualquier proceso revolucionario, claro. Por ende, usted acumula fuerza y genera poder, primero, para coaccionar al Estado. ¿Cómo se coacciona al Estado? Pues bien, lo vamos a ver en desagregado, se lo coacciona directamente. Esto es, a nivel de los funcionarios, sus responsabilidades, sus atribuciones, las funciones que deben cumplir y, por ende, aquellas cosas de las cuales se los puede acusar, penalizar, judicializar e incluso terminar metiéndolos presos, entre otras cosas. Eso es capacidad de coacción a partir del poder que se genera gracias a la acumulación de fuerza. Vamos a desagregar entonces ahora estas 4 ideas. Partamos con la percepción de amenaza. ¿Por qué han sido tan importantes todos los canales patriotas en todo el tiempo en que han venido actuando? Todos, sin lugar a duda y sin excepción alguna. Porque todos ellos, todos nosotros, hemos contribuido a generar percepción de amenaza. Informar entonces acerca de la naturaleza, atributos y relaciones del proceso revolucionario. Explicar, esto es básico, el fundamento filosófico y doctrinario, así como el modelo del proceso revolucionario. Ustedes hoy día saben que esto es revolución molecular disipada porque se les ha entregado la información suficiente para que entiendan el modelo. ¿Y por qué tienen que entender el modelo? Porque si usted tiene el modelo, entiende el sentido de las acciones que está ejecutando la revolución. Mostrar las causas fundamentales y derivadas que sustentan el desarrollo del proceso. Cada vez que usted ve un canal patriota y en el canal se explica las causas que están generando tal o cual acción, bueno, está entendiendo cómo opera el proceso. Informar sobre los fines, objetos y circunstancias del proceso en curso. Eso tiene que ver un poco con superficie, claro, la contingencia, pero también, si ya explicamos antes el fundamento, eso complementa lo anterior. Mostrar el vínculo y concatenación de los hechos y sucesos de superficie, esto que ocurre todos los días arriba en la contingencia, con el proceso principal. Si usted no hace eso y se dedica solo a hacer noticia, esto es lo que lo noticio a usted de lo que pasó en el día, bueno, se va a marear entre tanta cosa que le llega como información y mucho de eso, ya lo he comentado antes, es desinformación. Proporcionar elementos analíticos que permitan al ciudadano realizar un juicio de valor de realidad. ¿Qué significa? Aquí me voy a detener un segundo. Usted cuando hace un juicio de valor de realidad no está ni adhiriendo ni justificando. Ninguna de las dos cosas. Simplemente está exponiendo. Esto es así, aquí están los datos objetivos, esto es lo que todo el proceso me indica que tengo que presentarle y mostrarle, sin, reitero, adherir ni justificar. Las dos cosas no. Usted está en una posición de neutralidad del punto de vista de que está exponiendo. ¿Por qué en el canal, sistemáticamente, hemos venido exponiendo simplemente? Mira, esto es esto, otro. Porque el juicio de realidad es previo a lo que viene después, que es el juicio de valor de realidad. Es el que hace usted. Ya lo vamos a ver. Anticipar escenarios que se presentarán como parte del proceso e informar del nivel de amenaza de estos escenarios. Porque se abren muchos escenarios y, claro, va a variar el nivel de amenaza de cada uno de ellos según ocurra. Usted tiene que estar anticipado de esto. Tiene que estar advertido de lo que puede ocurrir. Continúa. Mostrar elementos concretos que representan amenazas para el presente y el futuro de cada persona. Esto es crítico. Hay que bajar el nivel de amenaza a la persona. Esto es lo que le va a afectar a usted. ¿Por qué? Porque las personas no toman ni tienen percepción de amenaza hasta que no se sienten directamente amenazadas. Esto es crítico. Y finalmente, generar clara noción del peligro individual y colectivo que representa el proceso revolucionario. Ahí está desagregado entonces qué significa. Esto es metodológicamente el generar percepción de amenaza del proceso revolucionario en curso. Segunda parte, la conexión de los grupos. Hay una sentencia en Go que dice, fortaleciendo tu grupo débil, haces al oponente más débil. Significa que todos los grupos pequeñitos de patriotas que están por ahí dispersos, ya sea en el campo o en la ciudad, y que no tienen conexión con otros grupos, bueno, se encuentran aislados, por cierto, y carecen de ¿qué? Bueno, carecen de fuerza, no han acumulado fuerza, son muy pequeños, y por ende carecen de poder, claramente. Si usted los conecta y los fortalece, ¿quién se debilita? Bueno, se debilita el oponente. Ahí está la explicación de esta sentencia del Go. Fortaleciendo tu grupo débil, haces al oponente más débil. Conectar los grupos débiles entre sí los fortalece, poniéndolo en una mejor posición para resistir, defenderse o contraatacar a un enemigo común. Un elemento o grupo aislado, es lo que le estaba recién diciendo, carece de capacidad de acción, respaldo, repliegue, resistencia o defensa. Se encuentra a merced del proceso revolucionario y es fácilmente reducido y eliminado.
Un elemento o grupo conectado, por el contrario, adquiere respaldo, capacidad de apoyarse, ¿no? Respaldo, capacidad de repliegue, resistencia y defensa, y puede ser apoyado por otro elemento o grupo, ya sea para defender territorio o también, porque a veces hay que hacerlo, cederlo, pero sin perecer. Todo este lenguaje, voy a hacer aquí un punto, todo este lenguaje que estoy empleando es lenguaje metafórico dentro del contexto de explicación de un proceso revolucionario como de un proceso contrarrevolucionario. Yo no estoy diciendo acá, ni hablando acá de acciones físicas concretas contra personas. Quiero que quede sumamente claro y establecido porque no se trata de eso lo que estamos viendo. Una base contrarrevolucionaria es una red organizativa, social y económica, las dos cosas, capaz de sostenerse a pesar de los ataques revolucionarios. Por ejemplo, si usted tiene una pequeña editorial patriota, bueno, hay que sostener la pequeña editorial patriota para que publique su trabajo, a pesar de toda la masa de publicaciones que la propia revolución ejecuta. Además de ser autosustentable y autosuficiente, la red debe permitir expandir la lucha hacia territorios. Estamos en todo el lenguaje, esto es lenguaje revolucionario. Hacia territorios, recuerdan la explicación de territorio, ¿no? Que tiene que ver con lo geográfico, pero también, y más importante, con lo mental. Eso es territorio. Bueno, además de ser autosuficiente y autosustentable, la red debe permitir expandir la lucha hacia territorios aún no dominados por el proceso revolucionario o que se encuentran en disputa. ¿Por qué? Porque uno de los trabajos más importantes, así como resistir el avance del proceso revolucionario, también ocupar espacios que ellos no han ocupado todavía antes de que lo ocupen. Esto es crítico. Espacio en términos ideológicos, espacio en términos culturales, espacio en términos musicales, artísticos, etc. Todos los espacios. Y finalmente, la red debe establecerse desde el nivel local y regional al nacional e internacional. Ahí está, entonces, desagregado conexión de los grupos aislados. Sigamos. Acumulación de fuerza. Esto es crítico. Fuerza es capacidad de hacer. Sumar individuos y grupos contrarrevolucionarios a nivel local, nacional e internacional. Crear redes del nivel local al nacional e internacional conectadas y articuladas. Esto todavía nos falta. Recordarán que gracias a ustedes este canal hizo una gira internacional a Paraguay, Bolivia y Colombia. La idea era ir a todo el continente. Eso se hizo en función de lo que están viendo ahora, porque hay una planificación de las cosas que hay que ejecutarla para que las cosas funcionen y resulten. Por suerte, independientemente del tema del coronavirus, pudimos establecer los nexos y los contactos y hoy día, formalmente, tenemos una red patriota continental que está operando Estados Unidos, aún nos falta Canadá, hasta Chile y Argentina, por supuesto. No es todavía articulada, le falta esa parte, y todavía no ha llegado a institucionalizarse. Pero está la base para que eso se haga. Bueno, hay que hacerlo, hay que avanzar hacia eso. Y seguramente en algún instante también se han hecho esfuerzos de otro tipo y por otros grupos y organizaciones de pasar a Europa y conectar, por ejemplo, con referentes europeos, Vox en particular. Estoy hablando de España. Bueno, esto es crítico, es sumamente importante, porque tú vas a tener respaldo, apoyo y soporte, no tan solo a nivel local, a nivel comunal, a nivel regional, a nivel nacional, sino también, muy importante, internacional. Uno no sabe en qué momento va a tener o que pedir apoyo y soporte afuera, o dar apoyo y también soporte a quienes están luchando también en sus propias patrias. Eso es crítico. Sigamos. Generar, miren esto, infraestructura, comunicaciones, inteligencia y capacidad estratégica. Hay que formar esto. No existe, hay que hacerlo. Crear equipos de trabajo en áreas específicas con funciones definidas y acotadas. Establecer objetivos estratégicos, operacionales y tácticos para cada nivel de esta red que hay que formar. Establecer alianzas estratégicas, operacionales y tácticas en cada nivel de la red. Ya vimos el sistema de alianza antes, así que lo entenderán hoy día. Establecer, muy importante, el comando, control y dirección contrarrevolucionario en cada nivel de la red. La red tiene que tener capacidad de autosustentación, lo vamos a mirar un ratito más. Coordinar y articular acciones conjuntas en cada nivel de la red y de sus alianzas respectivas. Esto es acumulación de fuerza. Y fíjense que ni siquiera hemos llegado a resistencia. Esto es la base primaria para llegar a estar en resistencia al proceso revolucionario. Generación de poder. Poder, ya lo vimos, es la capacidad de coaccionar. Primera sentencia a meterse en la mente, que lo hemos dicho varias veces. La guerra ideológica es el elemento central del proceso político. Paréntesis. Desde el 18 de octubre, ha sido una constante, permanente, este cuestionamiento que se hace al rol en el proceso revolucionario en el que estamos, que le corresponde a las Fuerzas Armadas y de Orden. Es un error. Porque implica que usted ya dio por perdida la madre de todas las batallas, que es la guerra ideológica. Cuando se recurre al uso de la fuerza, es por impotencia. No es por potencia. Es porque usted ya da por perdida la guerra ideológica. Y claro, cuando se da por perdida la guerra ideológica, ¿qué queda? Bueno, la guerra física. Eso es lo que ocurre. El proceso revolucionario es exactamente lo mismo cuando recurre a la fuerza. ¿Por qué? Porque en algún instante del avance del proceso revolucionario se topa con el hecho de que no va a tener y nunca tiene capacidad, por cierto, de hegemonizar ideológicamente a toda la población.
y por ende se encuentra con resistencia, que es lo que vamos a ver. Si no logra dominar y someter a esa resistencia en el plano ideológico, bueno, por impotencia, recurre al uso de la fuerza. Eso es, desde lo que vimos en la Revolución Francesa en adelante, todos los procesos que terminan culminando en el asesinato de los opositores en términos de la revolución. Lo hacen ¿por qué? No es, cuidado, claro, objetivamente es porque están eliminando un contrario, eso es cierto. Pero el problema no es ese. Lo tienen que eliminar porque no lo logran doblegar, porque no lo logran convencer, porque no hay razón ni argumento de lo que están sosteniendo que logre que esa persona varíe su posición de resistencia. Por eso se elimina. Entonces, ¿qué demuestra? Impotencia. Así que si usted sigue en la mente pensando que del proceso revolucionario nos está y nos tiene y nos va a salvar la Fuerza Armada o la policía o lo que sea, con el uso de la fuerza, es que usted ya se rindió ideológicamente. Está impotente. ¿Impotente de qué? Impotente de convencer al otro sin necesidad de llegar al uso de la fuerza. Tan simple. Esa es la última ratio, nada más. Y significa que usted ya perdió del punto de vista ideológico si renuncia a la guerra ideológica en función de la guerra civil u otras formas de guerra material. Ojo con eso. La acción estratégica, ojo con esto, es estratégica, pero secundaria. Y lo táctico está subordinado a lo estratégico. Es decir, hay que mirar la lucha contrarrevolucionaria en forma estratégica, claramente. Y lo táctico va a estar subordinado a esta estrategia. Pero lo estratégico es secundario. Secundario porque va a ocurrir después de que las acciones tácticas en función de la estrategia se ejecuten. ¿Se entiende, no? La acumulación de fuerza y la formación politológica, a eso se refiere, no es adoctrinamiento, ojo. La acumulación de fuerza y la formación transforman a sujetos comunes y corrientes en actores contrarrevolucionarios. Literalmente, la gente que toma, y ha venido tomando, hace mucho tiempo ya, el curso básico politología, no necesita, después de eso, solamente de eso, ningún gran reforzamiento desde el punto de vista ni de ideas, ni de conceptos, ni de argumentos, para estar refractaria al proceso revolucionario. Es como si te pusieran una vacuna realmente, que funciona en ese caso. ¿Por qué? Porque esta formación politológica lo que te entregan a ti es una herramienta de análisis frente a la realidad que, bueno, la mayor parte de las personas no tiene. Entonces, con el método que se explica y con el método que se entrega, tú eres capaz, por ti solo, no necesitas a nadie que te lo esté diciendo, estar viendo y mirando el proceso y tomando posición frente al proceso. Por eso es tan importante. El traspaso de fuerzas genera transferencia de poder hacia la red. Ya vamos a ver eso. Y esta red que se está formando, ¿qué tiene que hacer? ¿Cuál es su trabajo más importante? Tiene que formar una vanguardia contrarrevolucionaria que genere y produzca contradiscurso. Esa es la función más importante de la red en su inicio. El contradiscurso debe intervenir, interferir, desplazar y sustituir al discurso revolucionario. Y con esto, otro paréntesis, no es contradiscurso, yo me canso de decirlo, pero lo voy a repetir aquí de nuevo porque ya estamos formalmente en la conferencia. No es contradiscurso cuando usted cuando usted le tuitea al otro tuitero revolucionario en contra y le pone alguna cosa debajo. No es contradiscurso. No es contradiscurso si usted saca una frase que dijo el presidente de la República, la pone ahí en una red social y le pone una crítica abajo. Eso no es contradiscurso. No es contradiscurso cuando usted reacciona, lo que vimos al principio, lo que le explicaba al principio del programa respecto a la performance en Valparaíso, y satura el WhatsApp con improperios a esta gente. Eso no es contradiscurso. De hecho, se llama reacción, ya lo expliqué, y tiene más que ver con la estrategia del otro que con la propia estrategia suya y de todos los contrarrevolucionarios. El contradiscurso es otro camino. El curso de la revolución va para allá. El contradiscurso se sale de ahí, va en otra dirección, tiene otro sentido. Pues bien, generar contradiscurso es la función primordial de la vanguardia ideológica contrarrevolucionaria. No es, reitero, crítica permanente y consistente y por supuesto fundamentada respecto al proceso revolucionario. Eso está dado. El contradiscurso hay que crearlo. Es otra cosa, es otro camino, va por otro lado. Y para eso se requiere formar, reitero, la vanguardia ideológica contrarrevolucionaria. Sin eso no va a haber contradiscurso. Es para más largo, pero como estamos en síntesis de conferencia, lo explico así. ¿Qué hace ese contradiscurso? Lo vuelvo a mostrar. Tiene que intervenir, interferir, desplazar y sustituir al discurso revolucionario. Esas son sus funciones, eso es lo que hace un contradiscurso. Si no hace eso, bueno, no es contradiscurso. Se queda en mera crítica, en mera opinión, en mera molestia, etc. El contradiscurso debe ser difundido por todas las vías y medios posibles al mismo tiempo.
Una vez que la vanguardia ideológica contrarrevolucionaria genera y empieza a generar contradiscurso, pues bien, esto empieza a ser, debe ser replicado, se llama reproducción, por todas las vías y medios posibles, al mismo tiempo. Todo actor contrarrevolucionario entonces debe o producir o reproducir contradiscurso. Esto es una función y una misión individual de cada uno de ustedes, siempre. El contradiscurso debe enfocarse en coaccionar ¿a quién? Al Estado para que cumpla sus funciones. Para eso se hace. Y el poder, que se generó a través de la acumulación de fuerza, debe utilizarse para coaccionar, esto es por vía legal, a eso se refiere, a los funcionarios del Estado para que cumplan con su deber. Porque eso es lo que está fallando hace mucho rato en Chile, entre otras cosas. Ahí está entonces, desagregado, generación de poder. La red patriota, ¿a qué refiere? Bueno, ya lo vimos, que es la conexión de estos puntos aislados. Una estructura de red es la base del contraproceso. La red se forma a sí misma a través de la aproximación de diversos actores conscientes de que solos no pueden llegar muy lejos y de que precisan la colaboración de otros contrarrevolucionarios. El sistema de alianzas que ya vimos. La red se orienta a sí misma a medida que la estrategia definida por una unidad es progresivamente aceptada por el resto y reproducida en el marco que le es propio, porque a fin de cuentas, lo esencial es que la estrategia y los objetivos de la red son los mismos en cualquiera de sus unidades. Hay también una red de pescar, y claro, si usted corta uno de los nodos que están ahí, claro, el nodo queda con una conexión menos, pero la red sigue existiendo. Esa es la gracia de una formación en red. No es una formación ni vertical, ni piramidal, etc. No, es una formación en red, donde todas las unidades conectan con todo el resto de las unidades. La red, por ende, es adaptable a cualquier situación política, tanto a los tiempos fríos como a los tiempos calientes, ustedes entenderán. No puede asegurarse, y esto es crítico, esto es muy importante, no puede asegurarse que el liderazgo, lo que todo el mundo pide, los líderes, ¿no?, surja al interior de la red. No se puede asegurar. La red no se forma ni se crea para ser líderes. Así que no puede asegurarse que nazca el líder de ahí. Pero, en cualquier caso, en su conjunto, la red puede y debe formar la vanguardia ideológica de conductores políticos contrarrevolucionarios que lideren el contraproceso. Eso sí tiene que hacerlo. No es lo mismo un conductor político que un líder político. Son dos cosas diferentes. Da para más largo, pero espero que con eso se explique. Y finalmente, la red puede apoyar a otras estructuras, formales e informales, generando alianzas tácticas y estratégicas en cada nivel de operación. Y finalmente, algo que todo el mundo siempre pregunta. ¿Qué es una vanguardia ideológica? Si bien vimos en el cosmismo ruso una de las muchas vanguardias que han habido y siguen habiendo en todo el mundo, vamos a definir sus elementos generales y fundamentales en términos amplios de todas las vanguardias. La vanguardia, por definición, es una minoría lúcida, politológica e ideológicamente formada que inicia y lidera, en términos de ir primero, a eso se refiere, no que sean líderes en términos de los que ustedes siempre usan, y lidera el contraproceso. La vanguardia contrarrevolucionaria debe ser formada como paso previo, indispensable, ineludible, insolayable de cualquier contraproceso. Esto no se puede dejar de lado, no se puede evitar, no se puede hacer el aro para saltárselo. No va a haber contraproceso si no hay vanguardia ideológica contrarrevolucionaria. Así de simple. En términos militares, esto es una explicación adicional del sentido de lo que significa vanguardia. En términos militares, en este caso, que es un ejemplo, la vanguardia es la línea que entra en contacto por primera vez con el enemigo en un combate. Pues bien, es decir, es la línea más avanzada, a eso refiere. En este sentido, la vanguardia ideológica lidera, claro, el contraproceso porque está más adelante. Nada más. No es otra cosa. No es que sean líderes en el sentido clásico de la palabra. ¿Por qué? Porque no están, y no es su función necesariamente, estar liderando hacia atrás, porque están mirando hacia adelante. Y cuando usted está liderando, para atrás, claro, al público, tiene que dar vuelta. Deja de mirar para dónde va. Ojo. Así, uno de los objetivos principales de la vanguardia es ser precursora, abrir caminos, cursos, es decir, generar un contradiscurso y con ello crear escuela e iniciar el contraproceso. Ahí está la explicación de esto, de la diferencia de la vanguardia en términos de qué significa liderar con la vanguardia respecto a los líderes, que no es lo mismo. Si las vanguardias revolucionarias, ojo con esto, si las vanguardias revolucionarias pueden entenderse como repudio militante de una tradición, lo que vimos en Valparaíso, ¿no? Repudio militante de una tradición, como subversión antiacadémica, están plagadas todas nuestras universidades de esto, subversión antiacadémica, como transgresión violenta de los códigos dominantes, como revolución semántica de las formas, todo esto es lo que vimos en parte en Valparaíso, como fractura epistemológica o como insurrección ideológica, por oposición entonces a esto que acabo de mencionar, las vanguardias contrarrevolucionarias son, tomen nota, tradicionalistas y a la vez innovadoras. Y aquí detengo de nuevo, no son conservadoras. Si bien conservan, claro, como las conservas que usted tiene en la cocina, en la despensa,
Lo bueno, porque usted tiene lo que tiene ahí en la despensa, en los tarros de conserva, es bueno. El jurel tipo salmón, los porotos y otros tipos de conserva están guardados ahí porque son buenos. Por eso los conserva. Pero están muertos. Ya se murieron. Se los va a comer usted después. Bueno, lo que está vivo es la tradición, lo que se trae. Bueno, usted conserva esas conservas porque son buenas, las tiene ahí, perfecto, pero transmite la tradición, lo que está vivo. Pero no significa que porque usted es tradicionalista y también tiene conserva ciertas cosas, no tenga innovación. Porque si va a ser vanguardia, bueno, debe innovar a partir de la tradición y a partir de la conservación, de las dos cosas. Son entonces tradicionalistas e innovadoras, no conservadoras en el sentido que lo acabo de plantear, que todo lo que hacen es conservar y por ende van a hacer una restauración, que es lo que vimos en capítulos anteriores. Son intelectualmente formadas, disciplinadas intelectualmente, a eso refiere, no disciplinadas en el sentido militar, rigurosas y también son curiosas, a la vez, metafísicas, metapolíticas, ética y estética y con profunda fe y convicción en su función y misión al servicio de la patria, y agregaría, y de Dios. Eso es una vanguardia ideológica contrarrevolucionaria. Y luego, las fases de un contraproceso son las mismas fases de un proceso revolucionario, exactamente iguales. Son el espejo opuesto del proceso revolucionario. Las 4, apréndanselas de memoria: resistencia, defensa, contraofensiva y finalmente, si todo resulta bien, ofensiva. Estas 4 fases no se pueden saltar. Usted no puede saltarse de la fase de resistencia a la de contraofensiva ni de la fase de defensa a la de ofensiva. Tiene que hacer todo el camino completo. No puede intentar, porque parezca más sencillo o porque falta tiempo, porque estamos apurados, saltarse una de estas fases pensando que con eso ayuda en algo al proceso contrarrevolucionario. No, no. Tienen este orden, por lo que vamos a ver en el capítulo siguiente, porque este era el inicio, dije yo, de la primera fase. Todo lo que acabamos de ver ni siquiera todavía es la primera fase, que es resistencia. Así que la invitación a todos es la próxima semana a ver el programa que vamos a tener especial de las 8 en adelante en RCT, invitando a todos nuestros amigos de los canales Patriota. Y la semana subsiguiente, Dios no quiera, que tengamos que entrar a explicar resistencia. Porque si es así, es porque el rechazo perdió. Y vamos a tener todos que entrar en resistencia. Por ende, les mando un tremendo abrazo a todos y los dejo con la próxima clase de un domingo más allá del día 4, donde vamos a ver entonces las fases de la resistencia, que está acá ejemplificada con esta imagen que vamos a comentar en extenso en ese programa de 2 semanas más. Queridos patriotas, con esto terminamos el programa del día de hoy. Espero que no haya sido extremadamente denso lo que les acabo de presentar.